Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 9 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Picmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy miércoles 9 de abril en menos de un minuto. Primero, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que hace más fácil para suspender a altos funcionarios del sistema de justicia, por ejemplo. Segundo, el ex primer ministro Alberto Tarola dio una entrevista en la que cuestiona abiertamente a Dina Boluarte y a sus actuales miembros del gabinete. Tercero, el primer ministro actual, Gustavo Adrianzen, será interpelado hoy por el Congreso por diversos temas como el desborde de la criminalidad. Cuarto, delincuentes robaron ayer una tienda de celulares en el centro comercial Megaplaza en el distrito de Independencia. Y quinto, el presidente estadounidense Donald Trump elevó a 104% los aranceles que deben pagar los productos chinos, escalando la guerra comercial entre ambas potencias. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. La Comisión de Constitución del Congreso acaba de aprobar un dictamen que busca reducir el número de votos requeridos para suspender a un alto funcionario del Estado, categoría en la que podría estar, por ejemplo, un ministro, pero también jueces y fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional o de la Junta Nacional de Justicia. Esta iniciativa propone modificar el reglamento del Congreso de tal forma que con apenas 50 votos en el Pleno, es decir, con la mayoría simple si se descuenta a los miembros de la Comisión Permanente, los congresistas puedan, en efecto, deshacerse, por ejemplo, de un juez o de un fiscal que les resulte incómodo. Quien propuso esto es la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pero la han apoyado legisladores de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Bloque Magisterial y hasta Perú Libre. ¿Cuál es la lógica de lo que se está planteando? Para entender esta noticia hay que recordar que el Congreso tiene dos herramientas para hacer control político de altos funcionarios del Estado, que son el juicio político y el antejuicio. El juicio político es cuando se presenta una acusación constitucional contra un alto funcionario por haber, digamos, infringido un artículo de la Constitución y puede llevar a que se apruebe un impedimento de ejercer cargos públicos para ese funcionario. El antejuicio es simplemente cuando existe una denuncia penal contra un alto funcionario y el Congreso aprueba que se le levante la inmunidad para que pueda ser procesado penalmente ante el Poder Judicial. Para el juicio político, el primer caso que les comenté, se necesitan 67 votos descontando los miembros de la Comisión Permanente, es decir, 67 de 100. Fíjense entonces lo que está planteando aquí la propuesta. Está modificando la figura del antejuicio para que la decisión que tome el Congreso sobre esto último, sobre habilitar un proceso penal contra un alto funcionario, además genere la facultad para que el Congreso pueda aprobar ahí mismo una suspensión, es decir, similar a la sanción que existe para la otra figura, para el juicio político, pero que esa suspensión dure pues, mientras se tramite pues, el proceso penal contra esa persona. Pero no solo eso, sino que está poniendo un requisito de votación mucho menor que el que hoy existe para el juicio político. Ya no son 67 votos de 100, sino 50 votos de 100, es decir, mayoría simple. Esto último, si me permiten aquí una opinión personal, es lo que resulta particularmente grave, porque en la práctica se está bajando fuertemente la valla para que desde el Congreso una coalición de bancadas, digamos, pueda, con apenas mayoría simple, tumbarse, cuando menos temporalmente, a un juez de la Corte Suprema, a un fiscal supremo, a un miembro del TC o a un miembro de la Junta Nacional de Justicia. El control político de altos funcionarios, si queremos que realmente se respete pues, el principio de separación y equilibrio de poderes en el país, no podría tener una valla tan baja porque le da demasiado poder al Congreso en perjuicio del Poder Judicial y de los órganos autónomos del sistema de justicia. En mi opinión, esto es inconstitucional y muestra una vez más a un Congreso interesado pues, en transgredir nuestro esquema de separación y equilibrio de poderes para permitirse a sí mismo sacar de sus cargos a aquellos altos funcionarios que le resulten incómodos. Hay otra propuesta ya más sectorial que se está impulsando en el Congreso y que también ha generado mucha polémica en las redes sociales y en los medios, y me refiero aquí a la llamada Ley Ciclo Cero, aprobada como dictamen en la Comisión de Educación, que básicamente busca imponer que el ingreso a todas las universidades del país deba seguir el esquema del llamado Ciclo Cero, es decir,
crear un ciclo adicional previo como si fuese una suerte de academia preuniversitaria y cancelar otras vías, pues como el examen de ingreso. Esto, como ha señalado el Consorcio de Universidades Asociativas, donde está la PUC, la UP, la Cayetano Heredia y la Universidad de Lima, así como FIPES, que es el gremio de universidades privadas, y AUNAP, que es la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, pues han puesto el grito en el cielo estas organizaciones y con mucha razón, a mi criterio, porque esta propuesta genera una absurda violación de la autonomía universitaria, que además es perjudicial para el estudiante, porque no hay ninguna razón de peso para alargarle el periodo de estudios universitarios. Es, como muestra inocultablemente pues, el proyecto de ley impulsado originalmente por Valdemar Cerrón de Perú Libre, una forma de sacarle más dinero a los estudiantes o a sus familias, porque van a tener que pagar por ese ciclo cero. Es, por tanto, una iniciativa que viola además la restricción que tienen los congresistas de no tener iniciativa de gasto, que como sabemos trágicamente siempre violan. Este proyecto es un error mayúsculo como los que habitualmente saca el Congreso sin ningún tipo de control de calidad interno y debe, en mi juicio, ser rechazado. Segunda noticia, Alberto Tarola, quien fuera el abogado personal y el segundo presidente del Consejo de Ministros que tuvo el gobierno de Dina Boluarte, les apuesto que ya se olvidaron del primero, ha decidido cortar su silencio y salir a declarar contra quien fuera su jefa, ahora que la presidenta anda culpándolo por todo este escándalo que se ha generado en torno a sus intervenciones quirúrgicas, que Otárola fue justamente quien dio a conocer al presentarse ante una comisión del Congreso. En una entrevista con el portal Infobae, la primera que da desde noviembre del año pasado, Otárola afirma que, abro comillas, tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en las investigaciones fiscales y policiales, cierro comillas. Señala, asimismo, que, abro comillas, hay un sentimiento de odio, de venganza que no ha sido superado. Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males, cierro comillas. En su interpretación de las cosas, Otárola piensa pues que Boluarte lo culpa no solo por el tema de las intervenciones aparentemente estéticas que se hizo a la presidenta y que se dio a conocer, sino también por el escándalo de los relojes Rolex. Pero el exministro va más allá y afirma que Boluarte, abro comillas, es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como ministro del Interior y a un fantasma como primer ministro, cierra comillas, refiriéndose presumiblemente aquí a Morgan Quero, Juan José Santibáñez y Gustavo Adriancén. Otárola habla específicamente de Quero, insiste que este fue a su casa a extorsionarlo con una grabación proporcionada por Yaciré Pinedo, su expareja, y pidiéndole Quero que renuncie. Otárola, hay que recordar, ha tenido varias denuncias como resultado de su premierato, pero él dice que 11 ya han sido archivadas, entre comillas, por lo absurdo de su contenido. Una que lo ata a la suerte de Boluarte es la que se refiere pues, a las muertes ocurridas durante las protestas a inicios del mandato de la primera, porque en esas fechas Otárola era ministro de Defensa y por tanto podría tener responsabilidad en cómo se gestionó la represión del Estado, de las Fuerzas Armadas en particular, frente a esas movilizaciones. Tercera noticia. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, será interpelado esta tarde en el Pleno del Congreso de la República. El premier deberá responder a un pliego de 43 preguntas sobre diversos temas, entre los que destacan el desborde de la criminalidad organizada, los problemas de inseguridad en general que enfrenta la ciudadanía y el impacto de medidas tomadas por el gobierno como los publicitados estados de emergencia. La moción de interpelación contra Adriancén fue impulsada hace una semana por el congresista Edward Málaga, quien días atrás renunció a la bancada de Avanza País y contó con los votos a favor de esta moción de más de 61 parlamentarios. Tuvo 31 votos en contra y 8 abstenciones. De acuerdo con información recogida por el diario El Comercio, la moción fue aprobada por las bancadas de Avanza País, por los no agrupados, por el Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Honor y Democracia y Bancada Socialista, además de Podemos Perú y Perú Libre, es decir, tuvo votos de congresistas de todas estas bancadas. Además de las preguntas relacionadas con la inseguridad ciudadana, Adriancén deberá responder sobre temas relacionados con las distintas carteras que componen el gabinete ministerial, entre otros la crisis en salud, la situación económica, la lucha contra la minería ilegal y su cerrada defensa de la presidenta Boluarte en los casos Guayquis en la sombra, del cofre presidencial y Rolex. El premier confirmó su presencia en el Pleno mediante un oficio remitido al presidente del Congreso, Eduardo Salguana. La Junta de Portavoces, por su lado, acordó que la interpelación
tendrá lugar hoy a las 3 de la tarde y que luego de ella el debate se extenderá por 2 horas en caso que las respuestas del presidente del Consejo de Ministros no fuesen pues satisfactorias para los congresistas. Estos podrían presentar una moción de censura. Cuarta noticia. Ayer por la tarde, al menos 3 criminales encapuchados y con armas de fuego asaltaron la tienda de Entel en el centro comercial Megaplaza en el distrito de Independencia y se llevaron una mochila cargada de artículos como celulares de alta gama, parlantes y audífonos. Todo esto pese al estado de emergencia que rige Lima, que sigue mostrando pues su inefectividad como medida para enfrentar la ola de inseguridad en el país. El robo causó pánico entre los clientes y trabajadores del centro comercial que se vieron forzados a buscar refugio en otras tiendas y las personas que se quedaban o que se encontraban dentro de Entel tuvieron que tirarse al suelo ante las amenazas de los delincuentes. Los asaltantes luego lograron salir del Megaplaza en al menos 3 motos, aunque no lograron escapar con el botín, ya que efectivos de la policía consiguieron recuperar el maletín con todo lo robado tras una persecución. Este hecho es una raya más pues, al tigre en una crisis de inseguridad que el gobierno peruano no parece saber cómo controlar. Tan solo el año pasado se registraron más de 2.000 asesinatos y se presentaron más de 22.000 denuncias por extorsión, cifras mucho más altas de las que se registraban pues, años atrás. Mientras tanto, en Bellavista, Callao, al menos un chofer de combi fue asesinado en manos de la extorsión y el cobro de cupos, según informa El Comercio, pese a que esto ocurrió en una zona donde hay presencia policial e incluso de personal de la Marina. Ha circulado un video también en las redes sociales en el que se aprecia a un atacante grabándose a sí mismo mientras pues, se dispara a un chofer. De ahí que personas como Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, piense que, abro comillas, estamos en guerra, los emprendedores, trabajadores independientes, transportistas y toda la clase trabajadora vienen siendo asesinados, dejando a miles de familias en total desamparo, cierra comillas. Quinta noticia. A la medianoche de hoy entraron en vigencia los nuevos aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada y la esperanza de que estas medidas fueran pues a postergarse por un tiempo prácticamente se han esfumado. Adicionalmente, la decisión de Estados Unidos de incrementar aún más los impuestos que deben pagar las importaciones de productos chinos al ingresar a su mercado está alimentando la ya profunda preocupación respecto de los efectos que esta nueva política comercial tendrá sobre la economía global. Trump cumplió ayer su amenaza y fijó en 104% los aranceles que tendrán que pagar los productos chinos. Desde hoy, esta cifra es mayor al 54% que había fijado el mandatario en los aranceles, en la propuesta original de aranceles la semana pasada, y el aumento se debe a que el gobierno chino decidió responder al plan arancelario de Trump y aplicar a su vez aranceles también de 34% a los productos estadounidenses. China ha prometido que va a luchar hasta el final en la guerra arancelaria iniciada por la nueva administración estadounidense, y la Casa Blanca, por su parte, ha dicho que cuando Estados Unidos recibe un golpe, responde con más fuerza. Así que este escalamiento genera pues el temor de que las dos principales economías del mundo sigan incrementando los costos de intercambiar bienes entre ellas, lo cual podría reducir su capacidad de importar productos provenientes de países que dependen de la demanda de ambas potencias, como es el caso del Perú. Hasta el momento, Estados Unidos solo ha anunciado oficialmente que ha abierto negociaciones con Japón para evaluar qué acciones son necesarias para que la potencia norteamericana reduzca los aranceles de 24% que entraron en vigencia esta medianoche. En el caso de la Unión Europea, Trump ha insistido en que si este bloque desea librarse del nuevo arancel del 20%, tiene que adquirir energía de Estados Unidos por un costo o un valor total de 350.000 millones de dólares. En el caso del Perú, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Stephanie Siptak Ramnath, se reunió con el premier Gustavo Adrianzen en Lima. Y, mientras tanto, el canciller peruano Elmer Schaller visitó al subsecretario de Estado de ese país, Christopher Landau, en Washington, D.C. En estas dos reuniones, representantes de ambos países acordaron reforzar su inversión y lazos comerciales, así como reducir la migración ilegal y combatir la minería informal, pero no se ha llegado a ningún acuerdo para reducir los aranceles de 10% que los productos peruanos tienen que pagar desde el sábado. Y esto es una locura porque significa una violación directa del TLC que tiene firmado el Perú con ese país.
Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. Le he pedido a Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio, que nos cuente sobre la convocatoria del programa Ciudadanía 2025 y por qué es importante postular a Recambio o animar a otras personas a que lo hagan si queremos pues que la mayoría, que mejore digamos la política en el Perú con nuevo talento. Escuchemos a Gabriela. Hola, soy Gabriela Vega Franco, directora de Recambio, y me dirijo a ustedes esta mañana para invitarlos directamente a postular a nuestra convocatoria al programa de formación política Recambio 2025. Nosotros somos, como saben, una escuela de formación política apartidaria y plural que lo que busca es, en este caso, para este programa, ofrecerle a personas mayores de 25 años de todo nuestro país, de distintas regiones, identidades, culturas, lengua, profesiones y oficios, pero también de distintas ideologías, posiciones políticas y partidos políticos, un espacio seguro para descubrir o confirmar el rol político que cada uno de nosotros quiere cumplir en la reconstrucción de la democracia en nuestro país. A tan solo pocos meses del año electoral en el que cambiaremos tantas autoridades, invitamos a las personas a poder cuestionarse el rol que quieren tener, pero también a poder prepararse y adquirir las herramientas, conocimientos que necesitamos para entender estos fenómenos políticos y no hacerlo solos, sino hacerlo justamente reuniendo la mayor diversidad y pluralidad posible para poder encontrar una respuesta a esta pregunta de cómo hacer política democrática hoy en el Perú juntos. Así que les invitamos a postular. Es un programa de 2 meses, híbrido, en el que tendremos sesiones virtuales y 4 días de módulos presenciales. Y de lo único que tienen que preocuparse ustedes es de postular, porque los programas son gratuitos, tendrán de ser seleccionados, tendrán una beca de participación que cubre también el alojamiento y la alimentación en nuestros módulos presenciales, y en caso no pudieran llegar a las ciudades donde serán estos módulos por cuenta propia, podrán postular también a una beca de traslado. Así que realmente lo que queremos con este espacio es que si ustedes tienen la vocación de poder reconstruir la democracia en nuestro país y repensar la forma en que hacemos política en nuestra sociedad, entren a Recambio y vengan a traer su visión, sus ideas y a responder junto a nosotros esta tan difícil pregunta. El cierre de convocatoria es este domingo 13 y para poder postular tendrán solo que entrar a nuestra página web www.recambio.pe, donde encontrarán todos los pasos para postular dentro de un formulario, una carta, su CV y un pequeño video para poder contarnos quiénes son y que nosotros podamos formar cada una de las promociones de este año con el cuidado para que sea una experiencia en la que realmente ustedes puedan conocer más del Perú, más de la política y más de lo que es necesario hoy en la realidad para hacer a nuestra democracia marchar de forma efectiva. Así que los invitamos a postular, escríbanos cualquier duda que tengan y esperamos que esta convocatoria sea un éxito. Y si ustedes no están interesados en postular, de repente hay alguien alrededor de ustedes que sí. Así que por favor, ayúdenos a llegar a ellos y ellas. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Gabriela Vega Franco por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento también a nuestros auspiciadores en Bigmont Group y a nuestros suscriptores que nos ayudan a llegar a ustedes cada mañana. Que estén todos muy bien. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.